Buenos días, compañeros, compañeras. Perdonen que tomé agua primero, es que vengo saliendo de la gripe que creo que a la mayoría nos ha dado. Primero que todo, bueno, agradecer la bienvenida por parte de nuestro rector, nuestro doctor, agradecer a todas las autoridades por su presencia. De verdad estoy honrado por volver a este espacio. La primera vez que vinimos fue a una firma de un convenio entre ambas instituciones para fortalecer una de las cosas más importantes para el desarrollo del país, que es la educación. La educación en todos sus niveles. En este momento, bueno, me encuentro homenajeado con tan honrosa distinción, pero también me encuentro honrado de compartir un poco del conocimiento que hemos venido construyendo y hemos venido trabajando durante los últimos años en el devenir de la política pública nacional y ambiental del país. Hoy yo quisiera hablarles como un estudiante, porque también soy estudiante de esta casa de estudio, estoy cursando el segundo semestre del doctorado en gerencia y bueno, pudiese decir que nos estamos encontrando entre estudiantes y entre aprendices cada día más de la materia. Yo quisiera hablarles hoy un poco sobre algo fundamental, que es más de todos los que nos rodean, porque muchas veces nos enseñaron ese concepto ambiental desde niños, que el ambiente es todo lo que nos rodea. Pero bueno, el ambiente es un conjunto de sistemas bióticos, abióticos, que componen la vida misma y que nosotros formamos parte de ese ambiente que compone esa vida misma. Y desde el principio de la historia, desde que existe el planeta Tierra y desde que existe el ser humano en el planeta Tierra, el ambiente ha sido el medio fundamental para el desarrollo de todas nuestras actividades. Por lo tanto, ese medio fundamental para el desarrollo de todas nuestras actividades es un medio para controlar y para dominar. Y lo hemos visto en distintas facetas de la historia. Lo hemos visto con la revolución industrial, lo hemos visto incluso en este momento, lo estamos viendo con la revolución tecnológica. Recientemente, cuando vemos la guerra que estamos pasando o que estamos atravesando, que está atravesando la humanidad entre Rusia y Ucrania, al final del día se está peleando es por el control de recursos, se está peleando es por las tierras raras que existen en Ucrania, que las tierras raras son las que garantizan la mayoría de los aparatos tecnológicos que usamos hoy día y que nos permiten tener el tipo de comunicación tan eficiente como lo tenemos hoy día. Probablemente esta conferencia la están transmitiendo vía Zoom. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando vía Zoom, y la puede estar viendo una persona en cualquier parte del planeta Tierra gracias a esa tecnología por la cual hoy estamos viendo o estamos viendo guerras por el control de los recursos. En definitiva, entender que el ambiente es el mecanismo, el medio que nos permite a nosotros construir, pero que también nos permite a nosotros como seres humanos destruir. Entonces, en ese contexto entra Venezuela, y en ese contexto es importante que las venezolanas y los venezolanos estemos centrados en la importancia de Venezuela para el mundo. Recientemente, el día de ayer, nosotros conmemorábamos a nivel mundial el Día Mundial de la Biodiversidad. Ayer, 22 de mayo, Día Mundial de la Biodiversidad, donde Venezuela, estos son datos que no están en la presentación, pero quería contextualizar, Venezuela se sitúa como el, entre los 10 primeros países más megadiversos del planeta Tierra, que contienen más especies y por ende tienen más diversidad, probablemente, o todos los que manejan el área sabemos que por nuestra ubicación geográfica a nivel mundial, parte del trópico, el 80% de la diversidad del mundo se concentra en todo lo que es la franja tropical del planeta o intertropical del planeta Tierra. Venezuela cuenta con más de 1.400 especies de aves, con más de 2.000 especies de peces,
que han sido certificadas, que han sido estudiadas, que han sido inventariadas por las universidades nacionales, con más de 360 especies de mamíferos, con más de 380 especies de anfibios. O sea, somos un país único en el mundo. Estamos entre los primeros 5 países que tienen más especies de aves en el mundo. Y eso no estamos más arriba porque aún falta espacios por estudiar. Nosotros sabemos como profesores y profesoras de las distintas universidades las dificultades técnicas que tenemos muchas veces para las salidas de campo para acceder a algunos de estos espacios. Entonces eso nos sitúa como una tacita de plata en este nuevo esquema de dominación ambiental. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia porque cuando hablamos que las políticas ambientales en la actualidad son una estrategia para la dominación de los pueblos, es un discurso que ha venido construyéndose en los últimos 50 años, a partir de la generación de la estructura a nivel mundial, de ese gran lobby a nivel mundial, que nosotros lo podemos ver como cumbres, que lo podemos ver como conferencias, como la conferencia de las partes, lo que la gente llama las famosísimas COP, que lo podemos ver como tratados, como lo podemos ver como protocolos, pero eso es una infraestructura que ha venido creándose en los últimos 50 años para ejercer mecanismos de dominación y que hoy día ya ha avanzado tanto que lo conseguimos en mecanismos de financiamiento crediticios que de una u otra manera terminan siendo endeudamiento para los países y terminan convirtiéndose como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, en mecanismos de dominación. Pero el presidente Gustavo Petro ha mantenido una política férrea hacia la descarbonización, hacia la eliminación de los combustibles fósiles, siendo él un país carbonífero, siendo él un país petrolero. Vamos a hablar un poco de esos paradigmas que terminan siendo también paradigmas de mercantilización de la naturaleza. Podemos hablar también un poco sobre las deudas ecológicas no reconocidas. Nosotros tenemos un ejemplo en América Latina clarísimo, que es el ejemplo de Puerto Rico, donde todo el arsenal nuclear desechado se deposita en una isla que se llama Vieques, bueno, no es una república, en nuestro hermano, diríamos, porque él es un estado no asociado de los Estados Unidos. Entonces, en el estado no asociado de los Estados Unidos, cómo se depositan material radioactivo, cómo se depositan material nuclear, cómo se moviliza toda esta deuda que los países desarrollados de una u otra manera buscan deslastrarse de ella y ubicarlas en los países en vía de desarrollo. Y cerramos con un repaso de las últimas cumbres ambientales que han sucedido en el planeta Tierra y que han venido a consolidar todo lo que es esa estructura de dominación ambiental en contra de los pueblos. Podemos partir por que nos encontramos en una crisis climática sin precedentes. Hablando o colocándolo como antagonismo, porque en este punto entramos en los detractores o los negacionistas de la crisis climática. Como todos lo sabemos, los estudiantes, los profesores, los que están aquí presentes, los que nos están viendo, el planeta Tierra ha existido millones y millones de años antes de que existiera el ser humano y ha pasado por cambios climáticos millones y millones de veces. Se ha calentado muchísimas veces y se ha enfriado muchísimas veces. Y los negacionistas de la crisis climática sostienen que esto es un proceso normal de nuestro planeta, que esto es un proceso común de nuestro planeta y que sencillamente tenemos que esperar y adaptarnos a esos cambios. Cuando nosotros hablamos desde los países en desarrollo, cuando hablamos de que nos encontramos en una emergencia climática sin precedentes, en una crisis climática sin precedentes, hablamos con argumentos científicos, hablamos con argumentos técnicos, y es que el calentamiento global del planeta Tierra no
viene de manera natural. El calentamiento global del planeta Tierra viene de manera acelerada y exacerbada a partir desde hace 150 años, cuando inició de manera abrupta la revolución industrial. Cuando cambiamos nuestro modelo productivo a un modelo productivo altamente acelerado de extracción de materias primas, no solo de combustibles fósiles, sino también de degradación de bosques, de minería en todas sus formas y su manera, de aprovechamiento de los recursos naturales sin límites o sin restricciones, comenzó un aumento global de la temperatura porque comenzó una emisión de gases de manera desproporcionada. Cuando hablamos de una emisión de gases, hablamos de distintos tipos de gases, pero fundamentalmente de CO2. Entonces, cuando hablamos de esa emisión de gases desproporcionada, lo que hemos generado en nuestra atmósfera es simplemente, imaginémoslo de manera coloquial, una gran olla de presión, una gran tapa de gases que se ha acumulado en nuestra atmósfera, que permite la entrada de los rayos solares, pero que dificulta su salida. Y que se quedan los rayos solares rebotando, lo que genera este calentamiento exacerbado en el planeta, a lo que llamamos ese cambio climático, ese calentamiento global, que genera una crisis sistémica. Porque decimos, bueno, el planeta se calienta. Bueno, pero el planeta se calienta y genera cambios en absolutamente todos sus ecosistemas. Nosotros podemos verlo en los distintos espacios, como el calentamiento superficial del mar genera blanqueamiento de corales. La muerte o el blanqueamiento de corales genera la ruptura de la barrera de corales, lo que genera el debilitamiento de todas las zonas costeras y a su vez somos más propicios a las inundaciones. Por decir solo un efecto que puede generar: aumento de los incendios forestales, pérdida de cobertura vegetal genera automáticamente degradación de los suelos, desertificación de los suelos, mayor aumento de escorrentías, disminución de los niveles de los ríos, por ende, pérdida de biodiversidad, pérdida de la vida en el planeta. Entonces estamos hablando de una crisis climática sin precedentes porque es una crisis sistémica. Países del norte global decidieron desarrollarse, acabaron con sus bosques, acabaron con sus ríos, acabaron con absolutamente todo, no había políticas ambientales. Las políticas ambientales milagrosamente surgieron cuando ellos necesitan ahora apropiarse de nuestros recursos para ellos seguir desarrollándose. Entonces, no sé si me van siguiendo la idea de cómo es de desigual y cómo es de injusto este asunto cuando nos paramos desde el sur del planeta y cuando lo vemos desde otra perspectiva, que las cosas no son como nos las pintan. Adelante, por favor. Sí, porque es que si me quedo en la introducción voy a decir absolutamente toda la presentación y entonces todas las láminas te van a quedar sin ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, ya hemos hablado del capitalismo y la mercantilización, donde sencillamente ha surgido o se ha impuesto una doctrina filosófica antropocentrista. Cuando hablamos del antropocentrismo, es lo que muchas veces desde las universidades vemos como que, mira, yo soy el científico, yo soy el especialista y ustedes son el objeto de estudio. Y ustedes son los bichitos. Yo los veo desde aquí afuera, desde mi cajita, los toco, los pullo, veo cómo se mueven, voy anotando y en base a eso los uso. Eso es un símil que quiero usar para decir que así nosotros vemos a la naturaleza. Nosotros vemos a la naturaleza, cuando lo vemos desde el punto de vista científico, desde el antropocentrismo, como un objeto de estudio, como algo que yo puedo tocar, puedo manipular, puedo aprovechar y no tengo absolutamente ninguna consecuencia. Ante esto existe el extractivismo, está el extractivismo, por supuesto, pero cuando nosotros hablamos de una concepción de biocentrismo, nosotros podemos decir, nosotros no somos, porque todo lo que yo haga con la naturaleza me afecta de manera directa o indirecta.
Por eso es que nosotros no podemos ver a la naturaleza de manera antropocéntrica, porque nosotros formamos parte de la naturaleza. Ese es el principal concepto que nosotros tenemos que entender y que entendieron nuestros aborígenes hace más de 500 años y que entendieron las tribus africanas hace más de 500 años, hace más de 1000 años, que entendieron los hermanos asiáticos hace más de 5000 años. O sea, si nosotros formamos parte de la naturaleza, no podemos aislarnos de ella. Si nos aislamos de ella, cometemos el grave error que hemos venido cometiendo los últimos 150, 200 años y llegamos al punto donde estamos parados ahorita y no sabemos si ir adelante o si ir atrás. Y es el gran debate a nivel mundial. Entonces, eso de una u otra manera se transformó en una explosión o en una expansión de riqueza material de los países poderosos de ese entonces, cuando inició la revolución industrial. ¿Quiénes eran los países poderosos de ese entonces? Los imperios de siempre, los imperios que han dominado los últimos 500 años. La Gran Bretaña, la Europa, para incluir a varios países como España, como Portugal, como Holanda, como Francia, Estados Unidos como imperio emergente de la revolución industrial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, después, con la caída, ahora Rusia y su bloque de países aledaños, y en los últimos años, los países emergentes que hoy conocemos como BRIC, que son China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia. Países que de una u otra manera han concentrado una gran expansión material producto de la explotación indiscriminada de los recursos, encuéntrense donde se encuentren. Es importante decir eso, porque también podemos ver que bajo el concepto de dominación imperial, los países imperialistas o los países muy desarrollados o que tienen superioridad a nivel de defensa o a nivel de recursos económicos sobre los países menos desarrollados, siempre aplican restricciones de tipo económica, de tipo comercial e incluso de tipo militar para el control de los recursos. Recordemos que Venezuela fue bloqueada a principios del siglo XX por Holanda, por Gran Bretaña, por la controversia, uno de los puntos, no fueron todos, la controversia de lo que hoy sigue siendo una controversia, la Guayana Esequiba. ¿Y cuál es en un punto general ahorita yo les preguntaré a ustedes, cuál es la controversia central de la Guayana Esequiba? El control de recursos naturales. ¿Cuál era la controversia hace 120 años para el bloqueo de las costas y para que los ingleses se ofendieran y reclamaran como suya la Guayana Esequiba? El control de la navegabilidad de los ríos y el ingreso a América a través de las bocas o de la desembocadura del río Orinoco. ¿Para qué? Para el control de recursos. Estrategia de dominación ambiental o estrategia de dominación a través de el ambiente. Hablamos de control ambiental, hablamos de colonialismo clásico. Eso es parte de la historia de cómo se ha venido desarrollando esto durante los últimos 150 años. Es tan así que cuando Venezuela, porque muchas veces a uno le preguntan, bueno, Venezuela no participó en las guerras mundiales, ¿no? Sí, Venezuela participó en las guerras mundiales y tuvo una participación fundamental, porque Venezuela fue el principal exportador de petróleo de este planeta durante los primeros 50 años del siglo XX. ¿Y ese petróleo a dónde iba? ¿A qué bando iba? ¿Al bando de los nazis o a el bando de Gran Bretaña, Estados Unidos y los demás países? Entonces sí hubo una participación y también fue a través de los recursos. Todo esto gira para que nosotros vayamos entendiendo la importancia actual de Venezuela para los próximos 50, para los próximos 100 años, bajo este esquema de dominación. Porque ahorita nosotros formamos parte de este esquema de dominación ambiental, pero Venezuela es uno de los países más ricos y con más potencial ambiental del planeta y va a estar bajo la mira no solo
del país que tenga ahorita el mayor poder económico y el mayor poder militar. Va a estar bajo la mira siempre de cualquier país que tenga el mayor poder económico y el mayor poder militar. Es por eso la importancia, la pertinencia de las universidades como la Universidad de Yacambú, que tiene muchas carreras en temáticas ambientales, que genera conocimiento, que genera doctrina, que genera academia en este tema, porque la concientización de cada uno de las y los venezolanos en esta materia es fundamental para garantizar nuestro patrimonio ambiental, que es de todas y todos, y es de tus hijos y es de tus nietos también. Entonces, ese lo vuelvo a traer por tercera vez en la conferencia porque creo que es el conocimiento que queremos dejar más cimentado. Nuestra responsabilidad con respecto a el conocimiento de este tipo de teorías. Entonces, a mediados del siglo XX, comenzó a surgir la problemática o se comenzó a exponer la problemática de que, bueno, de que estábamos acabando de manera indiscriminada o que la destrucción no era correspondiente de manera aritmética, sería. Estábamos comiéndonos toda la materia prima del planeta Tierra de manera geométrica, que me corrija el matemático, y no había una manera aritmética de reponerla o no había una manera de reposición similar que nos permitiera mantener un equilibrio y seguir manteniendo el planeta en el tiempo. Ante esto comienzan a surgir teorías y surge esa famosa frase de sostenibilidad. Tenemos que hacer las cosas sostenibles. Tenemos que todo lo que hagamos tiene que ser sostenible. Eso ahorita en nuestro discurso ya forma parte de nuestro imaginario, ya tiene más de 70 años que comenzó a hablarse de eso, ya para nosotros lo vemos algo común, pero eso fue una de las primeras dosis, una de las primeras inyecciones que comenzó a inculcarse desde las grandes universidades del mundo, de los grandes centros de pensamientos del mundo, para comenzar la estrategia de dominación ambiental. Es mentira que Estados Unidos se plantea, y ojo, no estoy mencionando a Estados Unidos bajo ningún tinte político, ni absolutamente, solamente lo estoy mencionando como el país número uno en desarrollo económico, en desarrollo militar, y que es el que realmente es el país imperante todavía en el planeta Tierra, en este momento en el planeta Tierra. Es mentira que Estados Unidos se plantea un desarrollo sostenible cuando tiene todo el petróleo, la mayor parte de su petróleo es generado por el fraccionamiento, que es lo que conocemos, por el fraccionamiento de la roca, que es lo que conocemos como fracking. Es mentira. El fracking es destructivísimo para el planeta. Es mentira que Estados Unidos se plantea un desarrollo sostenible de sus actividades cuando se sale de absolutamente todos los mecanismos de negociación y de todas las cumbres ambientales y de todos los foros de negociación ambiental del planeta Tierra, porque a él no le importa discutir eso. Entonces, entendamos a qué vamos. La palabra sostenibilidad es una palabra que en este momento no estamos satanizándola, pero la estamos poniendo en cuestionamiento en el momento histórico que surge. ¿Y para qué y de qué herramientas juega? ¿Para quién juega? Porque todo depende de donde tú estés parado. Tú estás parado de este lado de la historia, como estamos nosotros, que somos un país en vías de desarrollo con grandes recursos naturales, y yo veo al otro país que está parado al lado mío, que ya está desarrollado, que tiene todas sus capacidades desarrolladas, y yo le digo, bueno, pero yo quiero desarrollarme. No, pero es que tú no puedes, porque si tú te desarrollas al mismo nivel que yo no voy a poder seguir desarrollándome y yo no voy a poder seguir dándole el mismo nivel de vida que tienen todos mis ciudadanos. Entonces, en ese esquema nace la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no nace de este lado, la sostenibilidad nace de este lado, para decir, tenemos que hacer las cosas sostenibles, no podemos seguir permitiendo que los países se sigan desarrollando el ritmo que se están desarrollando, nosotros tenemos que poner controles y tenemos que hacer que las actividades cada día sean de una manera más equilibrada. ¿Pero equilibrada para quién? Entonces allí es que nace el concepto de extractivismo verde y nace el concepto de colonialismo verde, o que nosotros, desde este lado de la historia, llamamos colonialismo verde, porque es lo que hoy vemos en día ya prácticamente configurado bajo una estructura.
Y aquí entramos en este punto que para nosotros es clave y fundamental. Y yo en mi pasantía como ministro de Ambiente siempre lo defendí y siempre lo decía, porque los ambientalistas a nivel mundial, los últimos 70 años, que los que se desnudan, los que se pintan de verde, los que sacan pancartas, los que han levantado el tema de la descarbonización y el tema de el uso de los combustibles fósiles como una bandera a muerte. Pero aquí en Venezuela nosotros tenemos que revisar eso y tenemos que debatirlo. Yo no estoy diciendo que nosotros no avancemos hacia la descarbonización o hacia la eliminación progresiva o hacia un mejor uso o un uso más sostenible de los combustibles fósiles. Pero en Venezuela tenemos que dar ese debate, porque en Venezuela no podemos cortarnos las venas y decir que tenemos que eliminar la producción de petróleo y que tenemos que eliminar todas las minas de carbón, que por cierto nosotros tenemos poquitas minas de carbón realmente, porque Guasare es una mina que no está activa. Entonces, cuando hablamos de descarbonización, ¿a qué estamos hablando? Acuerdo capitalista global que promueve el cambio de la matriz energética desde los combustibles fósiles hacia energías renovables. Pero ustedes se han preguntado, y se los puedo dejar como tarea, ¿cuánto cuesta producir un litro de etanol o un litro de biocombustible? ¿Cuántas hectáreas de maíz o de soya o del producto que se use para producir ese litro de biocombustible tienes que usar? Cuando tenemos una crisis alimentaria a nivel mundial, por cierto. O sea, ahora sembramos para alimentar autos, cuando entramos en ese otro paradigma. Pero ¿cuántas hectáreas tienes que usar? Y para tú llevar las personas que estudian materias asociadas al agro, para tú llevar ese material al estado óptimo para poder usarlo como biocombustible, ¿cuántas horas máquinas tienes que usar? Y esas horas máquinas probablemente sí usen también todavía combustible fósil. ¿Cuántas electricidad tienes que usar en la maquinaria para producir el combustible fósil? Entonces una cuenta que si al final del día no da por ningún lado, es más barato todavía en el planeta Tierra extraer y producir combustible fósil que hacer combustible ecológico. Y esa cuenta está bien clarita y la pueden conseguir en cualquier parte del planeta. Y por principios éticos, vamos a lo que decíamos. En el país que tenemos, que es un país que tiene una posición socialista, tiene una posición progresista. Es inviable que tú produzcas o que tú siembres miles y miles y miles y miles de hectáreas para producir alimento para vehículos y alimento para mover maquinarias cuando tienes una matriz más eficiente. Y esa es la posición que defendemos como Venezuela. E incluso esa es la posición que defiende la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y eso vamos a hablar al final cuando hablemos de la cumbre de las partes. Pero ¿por qué pasa esto? Porque tú dices, bueno, eso es un debate que están dando los países petroleros, porque así nos llaman. Eso es un debate que están dando los países petroleros en contra de los países que quieren salvar el planeta, como Alemania, como Suiza, como Dinamarca, como Francia, que se cortan las venas. Pero ustedes se han puesto a pensar quiénes son los que producen la tecnología verde. ¿Quiénes son los que producen los autos eléctricos? ¿Quiénes son los que producen todo el engranaje, todas las piezas, todos los repuestos, todos los insumos que sustenta la tecnología verde? Esos países que dicen que nosotros no podemos producir a través de una matriz energética de combustibles fósiles. Entonces allí vemos otro esbozo y allí vemos más claro que nunca que esto se trata de un esquema de dominación. Yo te prohíbo a ti desarrollarte y te puedes desarrollar solo sobre esquemas sostenibles, pero yo soy el que produzco los esquemas sostenibles. Yo soy el que te doy a ti para que tú seas sostenible. Entonces tienes que comprarme la tecnología a mí, porque si no me compras la tecnología a mí, tú no eres sostenible y entonces tú eres un país malo.
Entonces, la cosa es medio macabra, pero la cosa es que, ¿qué pasa con los países que ya fueron países que se desarrollaron y que son países que están en otro estadio de desarrollo, que son estos países que nos critican a nosotros? ¿Qué pasa con estos países? Que estos países no tienen recursos para seguir explotando. Estos países no tienen otra cosa que ese conocimiento industrial, ese conocimiento universitario, ese conocimiento que desarrollaron durante más de 500 años a costillas de la explotación de los recursos del oro, de la plata y de todos los minerales, producto de la invasión que ocurrió aquí hace más de 500 años por parte de la Europa. Entonces ya no tienen nada, pero tienen el conocimiento, tienen las patentes, tienen la legislación. Y entonces a través del ambiente pretenden imponernos barreras para el desarrollo y pretenden imponernos sanciones, porque también hay un esquema de sanciones. En el mundo no se va a poder volar aviones, o los aviones no van a poder pisar Europa, o no van a pisar, no, perdón, no van a poder aterrizar en Europa en los próximos 5 o 10 años si no pagan un bono de compensación verde, si no pagan a la Unión Europea, porque no pueden aterrizar en su suelo porque tienen que usar combustible verde, pero ellos son los que producen la tecnología para el combustible verde. Entonces, por ahí va la forma o este nuevo esquema de dominación de un pueblo. Es importante que lo tengamos claro, que no son más buenos que nosotros, que no son los salvadores del planeta porque se paran en un estrado y dicen palabras bonitas, que las organizaciones mundiales están a su servicio y que lo que hacen es repetir un esquema de dominación o un discurso de dominación. Mercantilización de la naturaleza y financiación del clima. Nosotros, aquí hay unas letras que probablemente no las vean, pero cuando hablamos de esto, que ya lo hemos venido tocando en pinceladas anteriores, pido disculpas porque, bueno, es un error de diagramación, que sean tan chiquitas. Yo las veo, todavía no necesito lentes, pero yo les quiero decir que cuando hablamos de mercantilización de la naturaleza, estamos hablando del primer esquema que se desarrolló en el planeta Tierra para que los países desarrollados pudiesen pagar sus deudas ambientales. O sea, yo destruí todos mis bosques. Yo soy Japón. Yo destruí todos mis bosques y yo soy en la tercera o la segunda economía del mundo en los años 80, en los años 90. Y yo necesito saldar mi deuda ambiental, porque yo tengo la Toyota, que a todos los venezolanos nos encanta, y yo produzco millones y millones de gigatoneladas de CO2 que está contaminando el planeta. ¿Cómo yo pago esa deuda? ¿O cómo yo me lavo la cara ante el planeta, pero no para dejar de producir automóviles, sino para seguir produciendo, pero decir que soy bueno? Ah, bueno, yo me inventé un mecanismo como país en desarrollo que le digo a los países no desarrollados, bueno, pero tú tienes bosques y tus bosques están en buen estado, véndemelos, véndemelos. Yo te pago tantos millones de dólares por tanta, o bueno, no así, yo te pago así igualito como el petróleo, yo te pago 12, 13 dólares por cada tonelada que captura tu bosque, cada tonelada de carbono que captura tu bosque. Y así se crea un mecanismo de financiamiento, pero así se comienza a mercantilizar la naturaleza. Y nosotros tenemos un ejemplo grandísimo de mercantilización de la naturaleza, que es Costa Rica. Costa Rica lo venden como la panacea ambiental de nuestro continente, pero todos los bosques de Costa Rica están empeñados a las distintas transnacionales del planeta. Y gracias a eso él obtiene recursos. Tú puedes decir, cada país decide cómo se desarrolla, porque nosotros tenemos un potencial gigantesco. Nosotros tenemos más de 50 millones de hectáreas en bosque. Y pudiésemos decirle, ir a cualquier bolsa del mundo y decirle, mira, bueno, ¿cuánto vale esto? Son más de 3.000 millones de dólares. El potencial son más de 3.000 millones de dólares al año solo por mantener nuestros bosques. Eso es una cifra que se calcula, obviamente, en base a la cantidad de CO2 o la cantidad de carbono que puede estar retenida o puede estar captada en ese sumidero. Tenemos parte de la Amazonía,
tenemos el macizo guayanés, tenemos todo lo que es nuestra cordillera andina, tenemos todo lo que es nuestra franja de la costa que contiene manglares, más de 600.000 hectáreas de manglares que captan, que son los mayores captadores de carbono en el planeta. Entonces, parte de eso es los esquemas de mercantilización de la naturaleza, pero también tenemos esquemas de financiamiento del clima. Y aquí es donde surgen esos grandes empresarios o grandes transnacionales que ellos dicen, bueno, nosotros vamos, como nosotros destruimos, nosotros no estamos comprando bosques, pero como nosotros destruimos o usamos tecnologías exacerbadas, de manera exacerbada, por ejemplo, como la Coca-Cola es una de las principales financistas de las cumbres de cambios climáticos en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es una de las empresas que usa más agua en el planeta Tierra y es una de las empresas que produce más plástico en el planeta Tierra. La Coca-Cola instaló la planta más grande de biodiesel en México, donde quema y procesa todo el plástico PET que ellos mismos producen y generan gasolina, querosén, derivados de, obviamente, un producto que viene del petróleo, evidentemente. Entonces, tampoco ahí volvemos a caer en el mismo esquema de dominación. Entonces, esas grandes empresas como la Coca-Cola y como todas las grandes empresas que destruyen el planeta, no sé cuánto probablemente esté aportando Elon Musk, se hacen llamar filántropos. La filantropía. Los filántropos del planeta abonamos de manera desinteresada a fondos para financiar a los países en desarrollo y para financiar a los países que están siendo afectados por la crisis climática. Entonces son esquemas perversos que se crean porque ninguno se ha planteado disminuir o cambiar sus formas de producción. Ninguno se ha planteado realmente cambiar el modelo sobre el que está basado su riqueza. Entonces seguimos destruyendo el planeta de manera indiscriminada, de manera continua, sin importarnos nada, y lo que hacemos es crear pañitos de agua caliente, lo que hacemos es crear excusas para seguir destruyéndolo. Se crean grandes fondos, como el Fondo Verde para el Clima, que fue una de las últimas, bueno, mentira, la última creación fue el Fondo de Biodiversidad de Cali del año pasado, que se creó en la COP16 de Cali, donde supuestamente ese es por la biodiversidad. Ahí los filántropos y los desinteresados son las grandes farmacéuticas, porque saben que normalmente de los bosques, de los anfibios, de los animales, es donde sacamos las principales vacunas, las principales medicinas, las principales recetas para las medicinas que usan a nivel nacional, perdón, a nivel nacional, bueno, y a nivel mundial. Entonces ellos, como corresponsabilidad, porque usan los saberes ancestrales, porque aprovechan indiscriminadamente la biodiversidad, que casualmente está situada aquí en esta franja de los países en desarrollo, en esos no en esto, en los países en desarrollo, ellos también crearon un fondo. Ellos crearon un fondo para darle un porcentaje de lo que usan, de lo que generan, de sus ganancias, a los países que mantienen la mayor diversidad del planeta Tierra. Entonces, por ahí va la cosa. Mercantilizamos a través de comprarte tus bosques y comprarte tus riquezas, cosa que me faltaba decirles, después que yo empeño mi bosque, yo no puedo decir, bueno, yo voy a desarrollar mi industria petrolera y voy a decir que yo desarrollo mi industria petrolera y emito tanta cantidad de CO2, pero como yo tengo tantos bosques, mis bosques los compensan. Entonces, si ya yo lo empeñé, yo no puedo, ¿cómo se llamaría eso? ¿Ah? No puedo asegurarlo o no puedo decirle a las grandes aseguradoras, no, yo no tengo nada que pagar porque yo estoy mitigando con lo que yo estoy produciendo. Entonces, es macabro también, porque entonces ahí hablamos de pérdida de soberanía. Y esto se lo digo a los profesores asociados a la materia, a la universidad, cuando Venezuela ha tomado la decisión soberana todavía de no entrar en los mercados de carbono, de no entrar en la financiación del clima, que no sea no reembolsable, porque ese es otro punto, que no genere deuda al país, ha sido una decisión basada en estos principios, en la no mercantilización de la naturaleza. Entonces, eso es el motivo principal. Y todas estas discusiones han ido avanzando.
Cuando hablamos, lo veíamos en la introducción, hablamos de la deuda ecológica no reconocida, estamos hablando de todos los recursos que se han extraído de manera legal o ilegal por parte de los países en desarrollo, han generado grandes destrucciones, han generado desertificación, han generado sequía, han acabado con ríos completos, han acabado con bosques completos y eso en la actualidad ni se discute, ni se habla. Así como nosotros decimos que Europa tiene una deuda por el genocidio que cometió en América Latina, en América del Sur, en América Central, desde que llegaron en 1492, y eso nadie lo habla y nadie lo reconoce. Asimismo, hay una deuda ecológica que nadie reconoce, que nadie habla y que nadie voltea a mirar y decir, bueno, sí, yo destruí todo eso y yo te voy a ayudar a repararlo, no existe. Y para cerrar o para ir concluyendo, estamos hablando, volvemos a los esquemas de dominación. Hablábamos de financiación, hablábamos de descarbonización, hablábamos de endeudamiento, hablábamos de dominación. Pero ¿cómo se come eso o cómo se asienta eso para que tenga base legal y yo pueda tener intervención real y coherente sobre los países en vía de desarrollo o sobre los países que tienen mayores recursos? A través de un andamiaje jurídico. Y ese andamiaje jurídico se va consolidando a partir de 1972 con la cumbre de Estocolmo. Y el gran papá de este andamiaje jurídico, ¿quién es? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que bajo su paraguas se crean o se destruyen las cosas. Y no hablamos precisamente de guerras, que también es el paraguas que usan los países desarrollados. Hablamos de ambiente. Y la ONU comienza a crear cumbres de especialistas preocupados, de técnicos preocupados, pero el problema es eso, que se queda en especialistas, se queda en técnicos y no avanza hacia los pueblos, porque al final los pueblos son y somos los que somos objeto de dominación. Por eso es que muchas veces el tema de cambio climático, el tema de las crisis ambientales, solo es un tema de especialistas, de biólogos, de geógrafos, de naturalistas. Y cuando se queda allí, la población no entiende y no entiende porque el conocimiento a veces, muchas veces no interesa que baje, porque te necesita que se quede en ese estrato, y los profesores entienden muy bien esto, y las profesoras, necesita que se quede en ese estrato para poder dominar, para poder seguir siendo esquivo ante la gente. Aunque la gente sufra la inundación, aunque la gente sufra la sequía, aunque la gente sufra la pérdida de biodiversidad, igualmente eso sigue siendo un tema de especialistas. Entonces, en estas cumbres hay puntos o hay hitos importantísimos donde se crean protocolos, se crean enmiendas, se crean acuerdos y se crean estos famosos fondos de financiamiento. Hablamos de la cumbre de Río de Janeiro, que fue como la primera gran COP donde se comenzaron a decir las verdades en 1992, donde la frase más famosa de esa cumbre la mencionó el presidente de Cuba, Fidel Castro, donde decía, perdón, que hay una especie en peligro de extinción y esa especie es la especie humana. Y es la especie humana porque está generando todos los mecanismos necesarios para su destrucción. Y va de manera acelerada desde que Fidel Castro en 1992, hace más de 30 años, mencionó eso, no ha dejado de desacelerar. Después, en 1998, en la cumbre de 1998, se crea el protocolo de Kioto, que es ese famoso protocolo que nos dice que nosotros nos empiezan a poner metas. Tienen que decir, así como el índice de desarrollo humano, que bueno, decía que para 2015 el analfabetismo tiene que ser cero, tiene que haber más de 80% a la accesibilidad del agua potable, tiene que haber más de 70% en las telecomunicaciones. Asimismo, se comienza a crear el protocolo de Kioto, nos empieza a poner
fechas, números y límites. Tenemos que disminuir tanto por ciento el agujero de ozono a través del Acuerdo de Montreal. Tenemos que disminuir el uso de gases refrigerantes. Tenemos que disminuir disminuir las emisiones de cada país al 30%. Tenemos que aumentar la cantidad de bosques de cada país en un 15%. Tenemos que aumentar la cantidad de parques nacionales y de áreas protegidas en el planeta Tierra más de un 30%. Entonces se comienzan a crear esa cantidad de metas, esa cantidad de números. ¿Para qué? Para después medirnos y para después juzgarnos, para decir, este país no está cumpliendo, con algunas metas que a veces, en contra del mismo país, son insostenibles. Entonces, allí comienza también el mecanismo de dominación de la diplomacia ambiental, de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos otra cumbre que es fundamental, que es la cumbre de las partes que se hizo en Francia, en París, en el año 2015, donde se institucionalizó todo lo que tiene que ver con los mercados de carbono. Se creó ese famoso Fondo Verde para el Clima, además de los otros fondos que ya existían, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación, el Fondo de Mitigación, que eran fondos no reembolsables, que eran a través de las contribuciones de los mismos estados, porque esto también se me pasó a decírselos, los filántropos ponen una parte, filántropos ponen una parte y los estados desarrollados ponen otra. Entonces, a través de los estados desarrollados que ponían 100, 200, 300, 500, 600 millones de dólares, se crearon estos primeros fondos. Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo contra la Desertificación, Fondo para la Adaptación, y eran fondos no reembolsables. Ustedes como estudiantes universitarios, nosotros como profesores, podíamos ingresar a estas plataformas y a través del apoyo del Estado podíamos tener acceso para desarrollar investigaciones y para apoyar a mitigar o a mejorar algún espacio dentro de nuestra nación. ¿Por qué es importante la conferencia de las partes del 2015? Porque establece la primera meta incumplible de manera escrita en las cumbres ambientales. Por primera vez se dice que se necesita un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para poder invertirlo en investigación, en adaptación y así en este orden, en investigación, en mitigación y en adaptación que pudiese frenar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados en el planeta Tierra. Porque los estudios dicen que si el planeta Tierra se calienta 1.5 grados antes del año 2030, las catástrofes, los desastres naturales, los terremotos, las inundaciones, las sequías, los incendios iban a ser incontrolables y las pérdidas humanas y las pérdidas materiales iban a ser incalculables. Entonces, ante esa preocupación, se establece esa primera meta. 100.000 millones de dólares al año deben ser aportados entre los distintos países, entre las distintas empresas, para poder frenar el calentamiento global. ¿Saben cuántos años en estos 9 años, de 10 años se ha cumplido esa meta? Ni uno. Ni un año se ha cumplido. Y no hemos llegado ni a la mitad. Porque hay un esquema corrupto, burócrata. Bueno, burócrata, no satanicemos la palabra burocracia. Un esquema corrupto de alto burocratismo en la Organización de Naciones Unidas, porque si me pongo a decir todas las pequeñas organizaciones que están debajo de él, caeríamos en una lista interminable, pero aquí en Venezuela fundamentalmente trabaja el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, trabaja la FAO, que es la Organización para la Alimentación, trabaja el PNUD, que es el programa trabaja la CAF también, que trabaja recientemente, volvió recientemente hace como 4 o 5 años, y ellos son los que gestionan esos recursos. Pero cuando hablo de burocracia o de burocratismo y de corrupción, es que
esos recursos que amablemente dan los más ricos del mundo y que amablemente dan los países más desarrollados del mundo, para que lleguen al país que sufrió la inundación, que sufrió la sequía, que se le murieron más de 500 personas, que tuvieron pérdidas económicas de miles y miles de millones de dólares irreparables, como pasó en Puerto Rico con el huracán María, que todavía no se ha podido recuperar desde hace más de 5 años, o como pudiésemos decir a nosotros que nos pasó en las tejerías hace 3 años y todavía no se ha podido recuperar las tejerías por completo, sin un bolívar, por cierto, que nos hayan dado los filántropos y los países desarrollados, para que ese recurso llegue a esa población que puede estar aquí en Venezuela, pero puede estar en Madagascar, pero puede estar en Haití, pero puede estar en un estado insular. Pasan años, años por el esquema burocrático, porque los filántropos y los países desarrollados, además de eso, se han inventado esquemas de transparencia, lo que ellos llaman transparencia. Porque como estos países no son desarrollados, estos países no tienen esquemas claros y son países comúnmente corruptos, van a mal usar el recurso que nosotros como buenos le estamos dando para que superen su crisis, que nosotros mismos generamos con el uso indiscriminado de los recursos. Pero nosotros somos tan buenos que le estamos dando plata para que ellos recuperen su hospital, para que recuperen sus casas, para que recuperen su vialidad, que fue destruida producto de un huracán o de un incendio forestal, que generé yo producto del consumo excesivo de los recursos naturales. Pero yo te lo voy a dar, pero te lo voy a dar por partecitas. Y te voy a revisar cada 3 meses. Y te voy a poner 5 informes anuales para que me presentes cómo ha avanzado el proyecto. Y de paso, yo no te lo voy a dar a ti como país soberano. Yo te lo voy a dar a través de una agencia implementadora, que es FAO, que es PNUD, que son todos esos grandes nombres que tú ves aquí, que incluso es ACNUR en algunos casos, cuando se habla de refugiados y se habla de países en guerra. Yo te lo voy a dar a través de ellos. Y ellos son los que sí saben administrar el recurso, porque ellos sí vienen de países o ellos sí están bajo los esquemas de yo, país desarrollado, te estoy exigiendo a ti. Entonces vemos cómo son los esquemas de dominación a través del tema ambiental. Vemos cómo esos fondos no son tales fondos buenos, bonitos y que van a venir a salvar nuestro país. Por eso es que cuando uno ve a esas agencias implementadoras o cuando uno ve a esas agencias multilaterales, uno tiene que ver que detrás de eso hay una gran plataforma de dominación. Porque esas agencias que están bajo ese gran paraguas que se llama ONU, que ha creado todo esto, ¿cuántos millones y millones de dólares no usan en viajes para mover todo el personal que se necesita o que necesitan ellos? Y esas agencias, señoras y señores, aquí sí me voy a meter un poquito en política y me disculpan, muchas veces en muchos países del mundo también funcionan como recolectoras de información. Como recolectoras de información, y hablo del tema ambiental. Porque cuando ustedes ven una agencia metida en nuestra Amazonas, no solo está ayudando a nuestros indígenas, está sacando información para llevársela a las grandes farmacéuticas para que produzcan medicinas. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de la verdad. Porque las grandes soluciones de la medicina en la actualidad y en el pasado han salido de nuestros bosques, han salido de nuestras comunidades y han sido estas agencias. Entonces, no es satanizar 100% a todo este personal que también es humano como nosotros, porque yo he viajado con esas agencias y me he sentado a comerme una sopa, he compartido con ellos en hoteles. También son personas que sienten y que viven igual que uno, esos técnicos, esos profesionales que tienen su vida en cada uno de esos países, pero los objetivos que persiguen son distintos a los objetivos nacionales en muchas oportunidades y por eso tenemos que llevarlo con mucho cuidado. Entonces, esto termina configurándose en un esquema de dominación muy grave que cada día se vuelve más fuerte y que en el 2015, con esa meta, se terminó convirtiendo en un mecanismo de endeudamiento, porque lo que antes era no reembolsable, a partir del 2015, se convirtió en que, bueno, yo necesito hacer un puente entre Yaracuy y Lara, porque se cayó, porque el río Yaracuy creció tanto, esto es un ejemplo hipotético, que se llevó el puente que existía.
y no tenemos plata para hacerlo. Pero bueno, como fue un tema ambiental, el Fondo Verde para el Clima te financia y cuestan 100 millones de dólares hacer el puente. Pero el Fondo Verde para el Clima no te va a dar los 100 millones, te dice, bueno, yo pongo 70 y tú pones 30 como país, ¿vale? Pero los 70 tú tienes que pagármelos bajo tales condiciones en tantos años. Y entonces eso que comenzó siendo fondos no reembolsables también terminó migrando a mecanismos de endeudamiento. ¿Y qué pasa con los mecanismos de endeudamiento? Que generan deuda pública, que afectan directamente a la inflación de un país, que generan compromisos que puede hacer que un país caiga en despaulo, que genera deuda externa. O sea, genera una cantidad de variables económicas y macroeconómicas que terminan afectando, desestabilizando y poniendo de rodillas a un país bajo la excusa ambiental. Entonces, para cerrar, yo quisiera dejarles a ustedes esa reflexión. Nosotros hemos venido formando parte, seguimos formando parte y seguiremos formando parte porque la diplomacia bolivariana de paz siempre ha establecido que nosotros debemos estar en todos los espacios, sea el que sea. Y cuando hablo de diplomacia bolivariana de paz, no hablo de política tampoco ni de gobierno. Es la diplomacia que nos enseñó Bolívar cuando se fue hace 200 años para Europa a hablar con los ingleses para pedir apoyo para liberarnos. Habló de la diplomacia que ejercimos con los Estados Unidos para que nos ayudara a frenar un poco y no nos terminaran de quitar la Guayana Esequiba a principios de siglo. Habló de la diplomacia del Tratado de Ginebra de 1966. La diplomacia que nos enseñaron nuestros padres libertadores siempre ha dicho que debemos estar presentes en todos los espacios, levantar nuestra voz en todos los espacios y dejar muy clara nuestra postura soberana como país. Entonces, en ese sentido, para dejar claro una postura soberana como país, debemos tener claro a lo que nos estamos enfrentando. Somos un país en vías de desarrollo.